Vale, gracias. Entonces, este es el único slide en español. Los que siguen son todos en inglés, pero voy a tratar de traducirlo, así que, pero voy a necesitar un poco de ayuda en la traducción. Así que te voy a estar viendo a ti, Juan, para que me ayudes. El español se me ha hecho un poco, a nivel profesional, un poco rústico, así que por eso. Disculpas antes de comenzar. Ok, entonces la primera idea que quería compartir con vosotros es la importancia del comportamiento dentro de la conservación. Entonces aquí tienen una hiena, la hiena de repente ve un objeto nuevo en su ambiente y la principal barrera la primera barrera de cómo la hiena interactúa con su ambiente, con un ambiente artificial en este caso, es el comportamiento. ¿Cómo reacciona la hiena relativamente a este nuevo objeto? ¿Se acerca, no se acerca? ¿Qué hace el animal? Entonces, nuestro trabajo en nuestro laboratorio está muy interesado en esta primera barrera de defensa relativa a los cambios en el ambiente. Y todos sabemos que el ambiente está cambiando muy mucho, desde distintas perspectivas, edificios, turbinas eólicas, paneles solares, carreteras, etcétera, etcétera. Al punto que hay una gran diversidad de conflicto entre los humanos y la vida silvestre. Al punto de que este pingüino que está tratando de regresar a su nido no puede porque alguien está tratando de sacar una foto. Ok, entonces, la gente que trabaja en gestión de conservación, en muchos casos lo que intenta hacer es tratar de manipular el comportamiento de una especie. Y uno puede manipular el comportamiento a diferentes escalas. Una escala es, por ejemplo, esta que la podemos considerar como escala a mediano o largo plazo. Supongamos que esta especie utiliza particularmente este hábitat, lo llamamos hábitat 1, y supongamos que en este paisaje han hecho trabajos de restauración de hábitat y tenemos estos otros dos hábitats. Llamemos este hábitat 2. Entonces, lo que la gente de gestión trata de hacer es tratar de atraer a esta especie al hábitat 2 porque tiene un alto nivel de recursos y tratar de evitar que la especie llegue al hábitat 3 porque tiene un alto nivel de parasitismo, de nido o altos niveles de ruido, ¿no? Entonces, esta es una escala que mucha gente trabaja. Nosotros estamos interesados en una escala un poco más a corto plazo. Supongan que tenemos esta ave y esta ave está tratando de cruzar una carretera y viene un auto, ¿okay? Un coche. Entonces, hay una decisión que el ave tiene que tomar muy rápidamente para cruzar la carretera. Y vosotros os imaginaréis que, bueno, no hay mucha consecuencia aquí, pero les pongo este vídeo y van a ver aves saliendo muertas. Entonces, el hecho simplemente de cruzar una carretera puede significar o puede dar al ave un costo a nivel de mortalidad o un costo a nivel de perder la posibilidad de reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de las colisiones entre vehículos y aves es muy importante, al menos en Estados Unidos. Y las aves, en realidad, no solo con vehículos como aviones, esto es el resultado de una colisión con un ave. También las aves colisionan con las turbinas eólicas, los edificios, y recientemente, esto es un nuevo problema en Estados Unidos, las colisiones entre aves y paneles solares. Entonces, la gente está poniendo mucho interés en este tipo de interacciones. Mi laboratorio ha trabajado durante muchos años entre las colisiones entre aves y aviones, que caen en esta categoría de short-term decision making, que les comentaba hace unos momentos. Entonces, en los años 70, estos autores promovieron la idea de que, bueno, una forma en la cual se podría disminuir el riesgo de colisión entre aviones y aves podría ser utilizando luces, ¿no? Como las luces que tienen estos aviones aquí. Y la idea es que las luces son interesantes porque son relativamente baratas, se pueden manipular, uno puede cambiar el color, puede cambiar la orientación, etcétera, etcétera.
desde una perspectiva sensorial, que es otra área que nos interesa en nuestro laboratorio, las luces son muy interesantes porque modifican la forma en que uno percibe los objetos. Entonces, aquí tienes el mismo objeto que está iluminado con distintos tipos de luces. Y si prestáis atención a los detalles, vais a ver que los detalles en este tipo de reflexión son mayores que, por ejemplo, en este tipo de reflexión. Entonces, el tipo de luz puede modificar la percepción visual y potencialmente, debido a esa modificación de la percepción visual, podría potencialmente modificar el comportamiento. Entonces, en la charla de hoy, lo que quiero tratar de contestar, les anticipo que las respuestas no son finales, son estas tres preguntas. La primera es, ¿podemos usar luces para generar este comportamiento de evitación? Esa es la primera pregunta. Si usamos luces, ¿son todas seguras o hay algunas luces que por ahí no son seguras para las aves? Y la tercera parte, si tengo tiempo, ver si existen marcos teóricos para generar predicciones cuantitativas sobre el comportamiento de evitación de las aves en relación a los vehículos. Y esto es un punto muy importante para tratar de planificar. Entonces, si nosotros podemos generar predicciones cuantitativas, luego podemos ver, dependiendo de la velocidad del avión o del coche, podemos generar predicciones sobre el riesgo de distintas carreteras, riesgo de distintos aeropuertos, etcétera, etcétera. Ok, entonces empecemos. Entonces, la forma de empezar es revisando alguna terminología que voy a estar utilizando. Tenemos un vehículo, que puede ser un coche, que puede ser un avión, lo que sea. Tenemos un ave, el vehículo se aproxima al ave. En un momento determinado, el ave detecta el vehículo, y eso lo llamamos detection distance o detection time. A medida que el vehículo continúa, el ave muestra comportamientos de alerta, como se para y empieza a mover la cabeza rápidamente. Y en otro momento, eso lo llamamos alert distance o alert time, y en otro momento lo que hace es que el ave escapa, que es lo que llamamos flight initiation distance o flight initiation time. Ok, entonces, esta es la idea, utilizar las luces. La hipótesis y predicción de esta idea es básicamente esta. Entonces, aviones que tienen las luces encendidas, en teoría generarían una detección más temprana por un incremento en la notoriedad del objeto que tiene las luces, lo cual llevaría a un comportamiento de evitación más temprano y al final la idea es que reduzca las probabilidades de colisión. Entonces, esta hipótesis y predicción tienen dos supuestos. El primer supuesto es que las aves detectan a los aviones, independientemente si las luces están encendidas o no, y tratan de escapar. Y la idea esta es muy importante porque hace unos años alguna gente dijo, bueno, las aves no pueden detectar los aviones. Los aviones vienen a tan alta velocidad que de repente, ¡pum!, están muertas. Entonces, ese era lo que se creía antes. Entonces, esto es un supuesto detrás de esta hipótesis. Y el otro supuesto es que los aviones que tienen las luces encendidas generarían este comportamiento de alerta antes que los aviones que tienen las luces apagadas. Entonces, lo que hicimos fue testear estos dos supuestos. En el primer trabajo, lo que hicimos fue buscar carcasses, los cadáveres, exacto. Los cadáveres de aves que estaban en el aeropuerto y los examinamos para ver el punto en su anatomía en la cual tuvieron el impacto. Y a través de ese análisis lo que se determinó es que las aves, que al menos las que fueron impactadas, impactaron de una forma tal que en algún momento detectaron al avión y trataron al último momento de evitar el avión, pero no tuvieron tiempo suficiente. Entonces, este primer supuesto se aplica. El segundo supuesto lo testeamos de forma más experimental. Teníamos este grupo de gansos canadienses que no podían volar y teníamos este aeroplano radiocontrolado, se llaman así aquí, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era aproximarnos a los gansos y el aeroplano tenía las luces encendidas o las luces apagadas. Entonces, aquí están los resultados. Este es el tiempo que tardaron en mostrar alerta desde el inicio del vehículo. Es un poco raro la forma en que calculamos esto. Pero el punto es que
Cuando las luces estaban encendidas, las aves reaccionaron con alerta 4 segundos antes que cuando las luces estaban apagadas, lo cual también corroboramos este segundo supuesto. Entonces, cuando llegamos a ese punto, estábamos muy contentos y dijimos, bueno, nos volquemos a desarrollar las tecnologías para evitar estas colisiones. Entonces, lo que hicimos fue, nos reunimos con ingenieros, y cuando fuimos a esa reunión, pensamos, bueno, este es un problema de ingenieros. Entonces nos sentamos con los ingenieros y dijimos, bueno, aquí este es el problema, solucionenlo. Entonces, en aproximadamente 10 minutos, los ingenieros nos explicaron que la tecnología estaba lista, que ellos podrían producir cualquier tipo de luz en 2 o 3 días. Y nos explicaron tecnológicamente cómo. Entonces nos quedamos, oh, ok. Pero luego los ingenieros dijeron, pero tenemos preguntas para vosotros. Y estas son las preguntas que nos preguntaron. Entonces nos dijeron, ok, entonces podemos generar cualquier tipo de luz, pero tú nos tienes que decir cuál sería el ángulo de visibilidad de la luz relativa a la percepción visual del ave. ¿Cuál sería el color de la luz que genera la mayor notoriedad de la luz relativa al ojo del ave en distintas condiciones climáticas? ¿La luz tendría que estar pulsando o tendría que estar constante? Si la luz tendría que estar pulsando, ¿a qué frecuencia tendría que estar pulsando? ¿Cuál sería la mejor posición de la luz en el avión para que las aves la puedan notar? Y luego nos preguntaron, ¿tú estás seguro de que la luz, con todas estas condiciones, va a generar comportamiento de evitación o la luz podría atraer las aves? Porque si la luz atrae a aves, tenemos un grave problema aquí. Así salimos de la reunión. La idea de esto es que si os ponéis a pensar, es un problema biológico, no es un problema tecnológico. Entonces, luego de esta reunión, nos pasamos años, en muchos casos, tratando de aplicar a subsidios para tratar de contestar estas preguntas. Entonces, lo que sigue es un poco, no la historia de eso, pero los resultados de ese trabajo, que no están listos. Ok, entonces, si tú quieres contestar estas preguntas, las puedes contestar desde la perspectiva humana o la puedes contestar desde la perspectiva de las aves. Si lo haces desde la perspectiva de las aves, tienes que tener en cuenta que las aves perciben visualmente de forma fundamentalmente diferente a la forma en que los humanos perciben. Entonces, con la excepción de las rapaces, la mayoría de las aves tienen sus ojos orientados lateralmente, lo cual les da un ángulo de visión mucho más amplio que el que tenemos nosotros. Las aves tienen ojos que para el tamaño de su cuerpo son muy grandes, lo cual les da mucha agudeza visual para ese tipo de tamaño de ojo. Las aves tienen que moverse en el ambiente con obstáculos y por consiguiente tienen que evitar esos obstáculos muy rápidamente. Entonces la retina de las aves tiene lo que se llama resolución visual temporal, que es mucho más alta que la retina nuestra, para tomar las decisiones rápidamente y evitar colisionarse con, por ejemplo, los árboles y demás. Los humanos tienen 3 tipos de pigmentos visuales y eso nos genera la visión de color. Las aves tienen 4 tipos de pigmentos visuales y algunos de esos pigmentos visuales, en algunas especies, no todas, llegan al ultravioleta. Entonces su espacio de color es mucho más amplio que el espacio de color humano. Y de hecho las aves pueden percibir colores que nosotros no nos podemos ni imaginar siquiera. Si os fijáis en un cono de las aves, nosotros también tenemos aquí los pigmentos visuales, pero las aves tienen algo que nosotros no tenemos que se llaman oil droplets. Ni idea cómo traducir eso. Gotas de aceite, vale. Entonces las gotas de aceite funcionan como gafas de sol. Entonces lo que hacen es filtran la luz antes que entre al pigmento visual. Y la idea funcionalmente es que permiten discriminar colores de manera mucho más precisa que en los humanos. Entonces los humanos podemos generalmente discriminar colores con diferencias de 10 nanómetros. En las aves son 2 o 3 nanómetros. Ellos pueden discriminar. Las aves tienen 4 conos simples que generan estos 4 tipos de pigmentos visuales, pero las aves tienen conos que se llaman dobles, que los humanos no tenemos. Y estos conos dobles son responsables de visión acromática,
en blanco y negro, y también de visión de movilidad. Y estos dobles conos están distribuidos sobre toda la retina. O sea que tienen conos que están especializados en obtener información que ocurre a alta velocidad. Ok, entonces, esta es la situación. Propusimos seguir este esquema para desarrollar estas luces que nos permitan modificar el comportamiento de las aves. Entonces, el primer paso es tratar de cuantificar dimensiones del sistema visual que nos permitan ajustar la luz a ese tipo de diferente sistema visual. Entonces, al principio del proyecto definimos las distintas dimensiones visuales que teníamos que medir, y estas dimensiones visuales están relacionadas con características de la luz y relacionadas con las preguntas que los ingenieros nos dieron. Ok, entonces, estas son las dimensiones visuales, esto es al principio del proyecto. Estas son especies que colisionan con aviones, y esta es en la literatura lo que estaba descrito. Como podéis ver, teníamos un gran desafío porque básicamente no había nada, con la excepción de las gaviotas, no había nada describiendo estas características. Entonces, lo que tuvimos que hacer es tomar una decisión, porque no teníamos suficiente financiamiento para describir todas estas características para cada una de las aves. Entonces, teníamos dos opciones. Una, tratar de describir algunas características para varias aves, pero no todas. O la otra posibilidad era focalizarnos en una especie única y describir todas las características. Entonces, lo que hicimos fue tomar esta decisión, especializarnos en una única especie, que era el brown-headed cowbird. Y obviamente, ya me imagino cómo estará empezando, uno de los problemas de tomar esta decisión es que a nivel de generalizar las luces es un poco complicado, pero era todo el financiamiento que teníamos en ese momento. Ok, entonces, cuantificar estas dimensiones, la idea conceptual aquí es la siguiente. Imaginaros que hay distintas dimensiones visuales, visión de color, resolución visual temporal, resolución visual espacial, que es la agudeza visual básicamente. Entonces, al medir todas estas dimensiones, lo que queríamos caracterizar era el espacio sensorial visual de una determinada especie. ¿Okay? Entonces, si tienes un estímulo que está aquí, esa especie no lo puede detectar. Si tienes un estímulo que está aquí, esa especie lo va a detectar. Ok. El hecho que un estímulo esté aquí implica que la especie lo detecte, pero no implica que vaya a generar una alta percepción visual. Entonces, hay porciones de este espacio en donde la especie va a estimular su retina más que otras porciones. Entonces, lo que nosotros queríamos era no solamente demarcar el espacio, pero también caracterizar esas porciones que iban a estimular la retina lo más que podíamos. Y eso lo llamamos sweet spot, el punto azucarado, el punto... ¿Se entiende? Ok. Entonces, la idea era tratar de caracterizar ese sweet spot y diseñar las luces alrededor de ese punto. La otra pregunta es, ok, ¿qué pasa con otras especies? Otras especies tienen un espacio sensorial similar o diferente. ¿Y dónde está el sweet spot de las otras especies? Y eso es algo que estamos trabajando hoy en día en él. Entonces, para establecer esto, tenemos que utilizar técnicas fisiológicas. Entonces, lo que hacemos es extraer el ojo, extraer la retina, y luego tenemos en el laboratorio un montón de metodologías, no les voy a explicar porque es aburrido, que nos permiten establecer el color, la visión de color, la agudeza visual, la agudeza temporal, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. Ok, entonces nos pusimos a trabajar por varios años y al final, aquí tienen el brown-headed cowbird, las características que les he mostrado anteriormente, y esta es la caracterización numérica. No los voy a aburrir con todos los detalles aquí, pero logramos hacer esto. Entonces el segundo paso fue, basado en esto, determinar las escalas espaciales y temporales de lo que nosotros llamamos la ventana de colisión. Entonces,
un avión puede acercarse a un ave, pero eso no significa que el ave lo va a detectar en el momento que sale del aeropuerto. ¿En qué punto esa ave podría detectar el avión? Y una vez que lo detecta, ¿cuánto tiempo tiene el ave para reaccionar? Esa es la idea de aquí. Entonces, supongamos que este es el Brown-headed Cowbird, supongamos que este es el avión muy, muy lejano. En un punto determinado va a haber esa detección. Y una vez que el ave lo detecta, va a haber este tiempo o este espacio para que el ave pueda hacer algo. Entonces, basado en las características que les comentaba anteriormente, y supongamos que este es un Boeing 737, el Brown-headed Cowbird podría detectar ese avión a aproximadamente 4.3 o 4.4 kilómetros, con condiciones ambientales cuasi perfectas. Y esto asume que las luces están apagadas. Entonces, esto nos da un tiempo de colisión que lo podemos traducir. Entonces, dependiendo del vuelo, la fase de vuelo del avión, entonces tienen la velocidad de despegue, la velocidad de crucero y la velocidad de aterrizaje. Entonces, aquí tienen la cantidad de segundos que tendría un Brown-headed Cowbird para reaccionar. Ahora, la forma en que funciona el sistema visual es que 20 segundos visualmente no son 20 segundos. La retina toma la información y luego la traduce de forma tal que el cerebro la pueda coger y reaccionar. Es muy larga la historia. Pero en el caso de los humanos, 63 segundos equivalen a 14 frames, ¿cómo se llama? Video frames, cuadros o... Claro, exacto. Entonces, los humanos tendrían aproximadamente 14 cuadros a esta velocidad para reaccionar. Las aves, porque tienen una resolución temporal, el Brown-headed Cowbird, porque tiene una resolución temporal más elevada, como pueden ver, la posibilidad de reaccionar se duplica. O sea que tenemos esta ventana espacial y temporal para hacer algo con las luces. Esa es la idea. Ok, una vez definido esto, el tercer paso es tratar de identificar cuáles son las luces que estimularían la retina lo más posible. Tratar de encontrar ese sweet spot. Entonces, para hacer eso utilizamos una técnica matemática que se llama Perceptual Modeling o Visual Modeling, dependiendo cómo está en la literatura. Y utilizamos un modelo que se llama Photon Catch and Receptor Noise Model. Y este modelo lo que hace es toma parámetros, muchos de ellos fisiológicos, como por ejemplo la sensibilidad de los fotorreceptores, de los pigmentos visuales y de los All droplets, que las medimos en el laboratorio, la densidad de conos y propiedades del objeto, por ejemplo la luz, el background y las propiedades espectrales de la luz ambiental. Y lo que hace es, si tú tienes el objeto, suponte este círculo, y tú tienes un fondo visual, el cuadrado, lo que hace es calcular un número en el espacio de color de las aves, que tiene los 4 pigmentos visuales que ellos tienen. Entonces, tienes un objeto aquí, tienes el fondo visual, y el número que calcula es la distancia entre el objeto y el fondo visual. Si ese número es pequeño, tienes una situación como esta, en donde el ave no puede detectar el objeto del fondo visual. Pero si la distancia es alta, entonces tienes un número elevado, es una situación como esta, en donde es muy fácil para el ave con ese sistema visual de detectar el objeto relativamente a este fondo. Entonces, una de las preguntas es, bueno, pero ¿por qué no hacemos esto con nuestra visión? Recordar que nosotros solamente tenemos 3 pigmentos visuales y que las distancias entre el objeto y el otro van a ser completamente diferentes a las distancias de un ave. Por eso necesitamos hacer este tipo de aproximación matemática. Ok, entonces utilizamos este modelo y generamos un montón de simulaciones. Esta es una de ellas. Entonces, este es el contraste cromático. Altos valores es lo que les expliqué antes. Bajos valores no lo pueden detectar. De luces simuladas a distinta longitud de onda y con una determinada intensidad para distintos tiempos del día y distintas condiciones climáticas. Entonces, como pueden ver, para la retina del Brown-headed Cowbird, esto es específico para esta especie,
distintas luces pueden generar distinta estimulación. Entonces, ¿dónde está el sweet spot? Estaría aquí mismo. Pero no es el único sweet spot, porque hay otro aquí, dependiendo de qué por parte del espectro visual del ave tú estás considerando. Ok, entonces tenemos ciertas porciones del espectro visual donde podemos generar estas luces. La pregunta del millón, diría yo, es, tú puedes estimular esa porción, pero existe la posibilidad de que si es una estimulación muy, muy elevada, el ave no se vaya, el ave se acerque. Y eso es un problema, como les decía antes, muy, muy grave. Entonces, si vais a la literatura, vais a encontrar algunos estudios que han intentado medir el comportamiento de evitación a luces de una forma que a nivel de diseño experimental por ahí no es lo más apropiado. Entonces, por ejemplo, tienes una torre de cualquier tipo con luces. Entonces, la idea de estos estudios es que un día conectas estas luces y si ves aves volando, significa que están atraídas a las luces. Si tienes otro tipo de luces, no hay muchas aves, significa que las aves no quieren las luces. Si utilizas el mismo tipo de procedimiento para medir otro comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de selección de pareja, pasa algo muy curioso. Entonces, suponte que estás en esta colonia de pingüinos y tú dices, bueno, quiero saber si las hembras eligen a este macho en relación a este otro macho. ¿Okay? Entonces, te fijas, los marcas a los individuos y de repente ves esta hembra con este macho. Entonces tú dices, esta hembra prefiere este macho. Entonces, trata de publicar eso y te va a ser absolutamente imposible. Y la razón es porque si te vas a la literatura de selección de pareja, hay un montón de factores que confunden este tipo de observational approach. Disculpen. Entonces, la idea que esta literatura de Mate Choice dice es que tenemos que hacer estos choice tests o test de elección. Entonces, la idea es que tú tienes la hembra, tú tienes el macho 1, macho 2, y dejas a la hembra que inspeccione a cada macho y eventualmente la hembra se va a quedar con un macho. Entonces, ahí puedes concluir que hay una preferencia o no por un determinado individuo. Y de hecho, estos tests de preferencia se venden por internet y los puedes hacer con insectos. O sea que esto es algo que está sumamente difundido en la literatura de selección de pareja. La pregunta es, ¿qué pasa con la literatura de conservación? Nada de esto. No hay test de preferencia en temas de literatura de conservación, con algunas excepciones. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es un estudio de las luces, pero darle al animal la posibilidad, en condiciones controladas, de preferir un lugar o el otro. Entonces, este es el diseño experimental, se llama Single Choice Test, porque están las luces a ambos lados, pero una está encendida y la otra está apagada. Ese single choice test son mejores para, de acuerdo a la literatura, son mejores para medir el comportamiento de evitación. Entonces teníamos el ave en esta porción de la jaula, la liberábamos y el ave empezaba a volar y se iba a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la luz estando apagada o encendida, y terminaba en esta porción de la jaula. Entonces elegimos luces en distintas porciones del espectro relacionadas con con las simulaciones que le he mostrado anteriormente. Esta es una visión de la zona donde hicimos el experimento, muy sencillo. Aquí veis que en este lado la luz, estamos usando la luz roja. Esa es como el ave vería en el momento que sale de la jaula más pequeña y tiene que hacer una elección, ir para este lado o para este otro lado. Y aquí les muestro un vídeo, estamos usando la luz azul aquí y pasa muy muy rápido. ¿Funciona? Ya. Entonces ahí hemos puesto el ave. ¿Ya está? En este caso el ave evitó la luz de color azul. Ok, entonces aquí están los resultados. Esta es un poco complicado, pero esta es la proporción de eventos. Entonces tenemos, cuando la proporción es positiva, significa que el ave fue hacia la luz.
Cuando la proporción es negativa, significa que el ave fue en dirección contraria a la luz. Entonces aquí tenemos el 50%, lo que sería aleatorio, y la línea roja indica el punto en el cual se transforma en significativo. Entonces, como podéis ver, a nivel de ir hacia la luz, todo fue básicamente neutral. Irse afuera de la luz, encontramos que únicamente dos tipos de luces, la luz azul a 470 nanómetros y la luz roja a 630 nanómetros, generaron este comportamiento de evitación. ¿Okay? Pero las otras luces, la luz ultravioleta, la luz verde y la luz blanca, funcionaron de forma neutral. O sea que el ave ni prefirió ni evitó esa luz. Entonces, lo importante de este experimento es que no solo siguiendo los pasos pudimos identificar luces candidatas, pero luego pusimos estas luces candidatas a un test de preferencia y nos muestra que esa preferencia sugiere una evitación de luces, no de todas, de específicas luces dentro de ese espectro. Entonces esa es una conclusión. La segunda conclusión es que como estamos todos interesados en la conservación, tenemos que tratar de utilizar estos test de preferencia controlados y demás de forma un poco más seguida para tratar de obtener ciertas conclusiones que tengan validez. Entonces, podemos usar las luces para generar comportamiento de evitación. La idea es utilizar este paso y no hemos hecho todavía el field testing, pero esto es lo que sigue. Y en el field testing vamos a... Purdue University tiene una escuela de aviación y tiene una flota de aviones. Entonces lo que estamos tratando de hacer es poner en la mitad de la flota las luces que les acabamos de mostrar y en la otra mitad serían luces de control. Y poner cámaras para grabar las colisiones o lo que se llaman near collisions o casi colisión de las aves. Y ahora estamos tratando de conseguir financiación para llevar este field testing. Ok, entonces, este es un punto muy importante. Todos los experimentos que les he mostrado, hemos utilizado luces de LED, luces LED. Pero hay gente que sugirió, bueno, pero una luz LED genera una cierta potencia. ¿Pero por qué no utilizamos láseres? Porque láseres podrían generar mucha más potencia y de esa forma podríamos asustar a las aves mucho más. Entonces, conseguimos un proyecto para tratar de evaluar este tipo de luces, ¿no? Entonces, con la idea de que los lasers, como el que estoy usando ahora mismo, y no lo voy a hacer, así que no se hagan problema, si lo apunto a vuestros ojos, podría generar algún tipo de lesión, exactamente, de lesión. Entonces, tenemos los LEDs, los lasers, acá están las características. La principal diferencia es que el láser produce una luz monocromática y coherente, lo que significa que la potencia de la luz del láser está concentrada en un punto en el espacio, y eso no ocurre con el LED, que está más disperso. Entonces, ese punto en el espacio es lo que puede generar la lesión en el ojo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas compañías pesqueras... Ahí está. Porque muchas compañías pesqueras están utilizando estos láseres de alta potencia y como veis, los apuntan hacia las aves para tratar de que las aves no se coman los peces que están tratando de obtener estas compañías. Entonces, la pregunta es, ¿puede esto generar algún tipo de lesión en las aves? ¿Y puede esta lesión generar variaciones en el comportamiento? Esa es la pregunta. Entonces lo que hicimos es, conseguimos una de estas unidades y teníamos aves aquí y las expusimos o sometíamos, sometíamos a distintos lasers de distinta concentración y distintos tiempos de una perspectiva ecológica. Obviamente no estábamos un minuto con el láser ahí porque no tiene ningún sentido, pero tendríamos en cuenta este tipo de vídeos para tener una idea de cuánto tiempo un ave puede estar expuesta a un láser.
Entonces, hicimos eso y nos fijamos qué pasaba en el ojo. Y la otra cosa que hicimos es, utilizamos estos house sparrows, no sé cómo, los gorriones. Si no me acuerdo de eso. Entonces, utilizamos los gorriones y lo que hicimos es, generamos esta situación, testeo de comportamiento alimenticio, foraging behavior, entonces el gorrión se ponía a buscar las semillas aquí antes de la exposición del láser y luego lo sometimos al láser y le medimos qué pasaba luego de la exposición al láser. Okay. Entonces, la primera pregunta, si el láser puede producir una lesión, la respuesta es sí, puede producir una lesión. Entonces, cogimos los ojos y los analizamos patológicamente. Entonces, estas son 2 lesiones de las 3 que encontramos, que aumentaron de forma significativa. Ok, entonces, lo que tienes aquí es una retina con los conos saludable. ¿Okay? Entonces, este es un ave que fue el control. Y aquí tienes una retina en donde el ojo ha sido expuesta al láser. Entonces, lo que pasa con el láser es que completamente destruye los conos, los destroza y genera este tipo de lesión. Si tienes los conos destrozados, no ves nada. Ahora, estas lesiones son específicas en puntos particulares de la retina. O sea que no es que el ave se transforma en ciega, sino que partes de su retina están ciegas o no pueden ver absolutamente nada. Entonces, cuando están expuestas al láser, tienen 9 veces más de generar este tipo de lesiones que si no estuvieran expuestas al láser. El otro tipo de lesión que encontramos son cataratas. Y eso es muy importante porque aquí tienen eso ocurre en el lente, entonces aquí tienes una fibra del lente que es normal y cuando están expuestas al láser, las fibras en vez de ser líneas, se transforman en algo así, y eso genera un early stage de cataratas y como sabéis, la catarata no se puede recomponer, o sea que de ahí pasa a peor. Y eso estas 2 situaciones puede modificar la percepción visual. Entonces, esto encontramos a nivel patológico. Un segundo. A nivel comportamental, ok, entonces, les contaba anteriormente que las aves tienen un campo de visual, particularmente estas como el gorrión, un campo de visual muy amplio. Entonces, en ese campo de visual tienen un campo binocular y tienen un campo lateral. ¿Ok? Dentro de su retina tienen una zona, como las aves como el gorrión, una zona de mayor agudeza visual que es parecida a la fobia en los humanos, ¿se entiende? O la mácula en los humanos. Y esa fobia está posicionada de forma tal que proyecta no hacia el campo binocular, pero proyecta de esta forma. O sea que los centros de agudeza visual no coinciden con la visión binocular. ¿Se entiende? Claro, perceptualmente para nosotros es algo que no existe. Ok, entonces, este es el comportamiento, el porcentaje de tiempo, no me acuerdo qué era, del gorrión utilizando su campo binocular. Y como veis, después del tratamiento, después de haberse sido sometida al láser, disminuye significativamente el tiempo que utilizando esa parte de su visión. Pero también lo que disminuye es el uso de la visión foveal, que es en esta posición. Entonces aquí tienes el ave que está mirando de esta forma, que parece rara, pero de hecho mira así porque su punto de agudeza visual proyecta aquí mismo. Entonces, ambos tipos de visión muy especializada, y les puedo dar media hora conversando de eso, que no tengo tiempo, se modifican una vez que las aves están expuestas al láser.
Otro resultado que encontramos es que el peso de las aves disminuye de manera significativa luego de estar expuesta al láser. Entonces, al final del día, ¿son todas las luces seguras? No. Los lasers tienen más potencia. En principio la gente piensa que por tener más potencia se podrían utilizar mejor para manipular su comportamiento, pero el problema de los lasers, como les he demostrado, es que generan lesiones y esas lesiones pueden modificar el comportamiento de búsqueda de alimentos y potencialmente, todavía no lo hemos estudiado, pero queremos hacerlo el año que viene, modificar la condición corporal y ver si eso modifica la mortalidad o cosas así. Ok. Para finalizar, quería comentarles un missing piece, o la pieza que no he hablado mucho, de estas interacciones entre animales y vehículos. Y esa pieza que no les he comentado mucho es la velocidad. Espero que algunos de ustedes estén pensando, ok, bueno, un coche tiene una determinada velocidad, pero un avión tiene una velocidad mucho más alta. ¿Puede eso afectar la forma en que las aves perciben los vehículos y cómo pueden las luces mejorar o no esa percepción? Entonces, la forma en que generalmente se estudia la velocidad de los vehículos en humanos, en términos de afectar el riesgo de colisión, es utilizando estos simuladores virtuales. Entonces tienes que es un niño y tiene este simulador virtual y el niño tiene que pedalear con su bicicleta y en un momento determinado aparece virtualmente, obviamente, un coche y lo colisiona con el niño virtualmente, obviamente, o no. Entonces nos inspiramos en esta idea y construimos un simulador virtual para aves. Entonces la idea es que teníamos este recinto, teníamos una jaula con un monitor de televisión, aquí está el monitor. Lo que hicimos es grabar en el campo un vehículo que se aproximaba a distintas velocidades y controlábamos, poníamos las aves aquí y controlábamos la aparición de ese vehículo en determinados momentos, aleatoriamente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les muestro un vídeo, entonces las aves están aquí, son distintas perspectivas del mismo escenario. Fíjense en aquí están las aves, entonces en un momento dado. Entonces, exacto, hacemos colisionar el vehículo virtual contra las aves, pero las aves todas sobrevivieron y no tuvieron ningún problema. No, pero esto es una oportunidad muy interesante porque nos permite establecer el tiempo de colisión, el comportamiento de alerta al tiempo que lo medimos como tiempo de colisión, hasta que el animal genera este comportamiento de alerta a distintas velocidades de los vehículos, que los manipulamos visualmente. Entonces tenemos vehículos que van a 60 kilómetros por hora y vehículos que van a 360 kilómetros por hora. Entonces, esta línea de puntos es muy importante. Lo que define esta línea de puntos es el tiempo mínimo que tiene un ave para detectar, ponerse alerta y escapar. Si estas medias están tocando esa línea, significa que el ave no va a tener suficiente tiempo para escapar y básicamente el ave va a morir. Entonces, como podéis ver, a velocidades relativamente, bueno, son altas, pero no tan altas como las de los aviones, las aves tienen chance de sobrevivir, pero a las velocidades de los aviones, aunque puedan escapar a nivel normal, van a morir, básicamente. Entonces, lo hicimos esto con brown-headed cowbirds, no son efectivos esta especie a detectar estos vehículos y básicamente la conclusión es que la velocidad mata a las aves. Entonces, tomamos esos datos y calculamos la probabilidad de un ave colisionando un brown-headed cowbird con un vehículo a distintas velocidades y aquí tenéis una idea para tener un coche más o menos, cuánto se puede mover. Entonces, el máximo es un 35-40% de probabilidad, pero con un avión, como podéis ver, las probabilidades aumentan casi hasta un 70%. Entonces, la pregunta es, ok, esto es un vehículo que no tiene luces. Si tienes luces, ¿cambia esto? Entonces, hicimos un experimento con este avión radiocontrolado
y le pusimos las luces que identificamos en el estudio anterior, las luces azules, y hicimos el experimento con brown-headed cowbirds que estaban en una jaula, y el vehículo venía volando hacia los brown-headed cowbirds y al final iba para arriba. Entonces nos preguntamos, ok, si variamos la velocidad del vehículo radiocontrolado, ¿cómo afecta eso el tiempo de inicio de la alerta? Entonces, cuando las luces estaban apagadas, como puedes ver, teníamos el efecto de velocidad que les he comentado antes. A mayores velocidades, las aves tratan de volverse alerta más rápido. Cuando las luces estaban encendidas, pero pulsando, todavía teníamos este efecto de velocidad, pero no tan marcado, aunque aún era significativo. Pero cuando las luces estaban encendidas, pero no pulsaban, sino que estaban continuas, el efecto de velocidad murió. Entonces, la idea es que estas luces, al menos para los brown-headed cowbirds, podrían atenuar el efecto de velocidad. Ahora, la velocidad de estos aviones radiocontrolados son mucho menores que las que le he mostrado anteriormente, y lo que estamos tratando es de replicar este estudio, pero con mayores velocidades en el campo, utilizando verdaderos aviones, lo cual, como se puede imaginar, permisos y financiación, bueno, toda una historia. Ok, entonces, para finalizar, como viendo esto de una perspectiva más amplia, les he comentado de la velocidad, de las luces, pero como les decía al principio, una de las preguntas que tenemos en estos días es, ¿podemos generar predicciones cuantitativas del momento en que las aves generarían el escape? Y podemos aplicar esas predicciones a generar curvas de riesgo en distintos aeropuertos, en distintas carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, la literatura de anti-predator behavior, comportamiento antipredatorio, tiene algunos modelos que nos permiten generar predicciones cualitativas relacionadas a la velocidad de los predadores, de rapaces en este caso, rapaces que se acercan a la presa a alta velocidad o a baja velocidad. Pero la pregunta es si estos mismos modelos nos pueden ayudar a generar estas predicciones cuantitativas con vehículos que no se mueven a velocidades que son mucho más altas que de estas rapaces. Entonces, uno de mis nuevos estudiantes de grado, Ryan Lunn, hizo un review de estos distintos modelos, y no tengo tiempo para explicarles las razones, pero la mayoría o al menos 3 de estos modelos no pueden generar predicciones cuantitativas. 2 pueden generar predicciones cuantitativas, y estas son las predicciones de la distancia de escape para el brown-headed cowbird. Ahora, un modelo genera una predicción de 14 metros y el otro modelo de 584 metros. ¿Qué está pasando allí? Entonces, lo que creemos es que tiene que ver con los supuestos de los modelos. El Perceptual Limit Hypothesis asume que en el momento que el ave detecta, escapa. Es un supuesto de ese modelo. Mientras que el Flash Early and Avoid the Rush Hypothesis lo que asume es que el ave genera un comportamiento de alerta que es anterior al escape, y que en el momento que el ave se alerta es el momento que el ave detecta. Entonces, esto puede explicar en cierta forma esas diferencias en la predicción. Pero una de las preguntas en el campo es ¿qué relación hay entre detección y alerta? Esa es la pregunta. Entonces, en un reciente estudio que acabamos, no está publicado todavía, nos hicimos esta pregunta: si el comportamiento de alerta es un buen indicador de la detección en términos temporales. Entonces utilizamos los brown-headed cowbirds, utilizamos un vídeo de este vehículo aproximándose a 2 velocidades, alta y baja, y luego utilizamos una tecnología nueva que desarrollamos en el laboratorio que se llama eye tracking para aves. Entonces lo que hacemos es, tenemos el ave y tenemos monitores que no los ven, no tengo una imagen para mostrárselos. Tenemos monitores que hacen el playback de este vídeo, y lo que hacemos es medir el movimiento del ojo. ¿Okay? Entonces,
nosotros tenemos una fobia que está en un determinado punto de la retina. Cuando movemos el ojo, y también la cabeza, pero el ojo, esa fobia se mueve. El centro de agudeza visual se mueve. Entonces, eso es lo que está tratando de track este eye tracker. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero un estudio fisiológico para determinar dónde está la fobia de esta especie, porque la posición de la fobia de distintas especies de aves varía. Entonces, hacemos este estudio fisiológico y luego le decimos al programa, hey, la fobia está en este punto. Entonces, el programa luego proyecta la imagen de la fobia con este círculo rojo. ¿Okay? Ahora les muestro un vídeo en donde vais a ver ese círculo rojo moviéndose, que es básicamente el centro de agudeza visual que se mueve. Y eso pasa en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Entonces, en este caso, el vehículo va a aparecer aquí. ¿Okay? Entonces, este es el centro de agudeza visual. No pasa nada, no pasa nada. Y de repente... Entonces, eso nos permite el primer movimiento lo llamo fixation, no sé cómo se dice, el primer posicionamiento del centro de agudeza visual al vehículo es lo que medimos como detección. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra forma de medir detección. Con el mismo vídeo utilizamos esta arena virtual que les comenté anteriormente y medimos la alerta. ¿Okay? Es exactamente el mismo vídeo. Y eso nos permite determinar los tiempos de cada uno. Entonces, de vuelta, la pregunta es, ¿hay una variación entre estos dos tiempos y esa variación es función de la velocidad o no? Entonces, aquí están los resultados. Este es la detección que no varía significativamente, no tuve tiempo de poner el p-value, entre la velocidad del vehículo, lo cual tiene sentido, porque independientemente de la velocidad, el AVE puede detectar vehículos de distinta velocidad al mismo tiempo. Aquí tenemos el tiempo de alerta, que sí varía con la velocidad, es el efecto de velocidad que les he mostrado anteriormente, o sea, la alerta disminuye con altas velocidades. Pero aquí tenemos que desde la aparición del vehículo en el vídeo, el AVE tardó 27 segundos en detectarlo y tardó 63 segundos en volverse alerta, con una diferencia del 137%. Entonces, la idea es que la detección no es lo mismo que la alerta. Esa es la idea. Que hay una variación bastante importante. Y esto es fundamental para nosotros porque nos permite determinar qué modelos con sus supuestos nos permiten hacer predicciones o no. ¿Okay? Entonces, estamos aquí, les expliqué la diferencia. Luego también analizamos si estos dos modelos son sensibles a variaciones en la velocidad del vehículo y encontramos que no son sensibles. ¿Okay? Entonces, la conclusión es que los modelos existentes de comportamiento antipredatorio no sirven, al menos por la versión que nosotros estudiamos, para generar predicciones cuantitativas considerando variaciones en la velocidad de los vehículos. Entonces, ahora nos estamos tratando de desarrollar nuevas hipótesis para generar esas predicciones cuantitativas, teniendo en cuenta no solo la velocidad del vehículo, pero también las luces, y lo que estamos tratando de hacer es algo que se llama Systematic Map, no sé que es una especie de review especializado de la literatura siguiendo una determinada metodología, para ver qué hay disponible en relación a variaciones en intensidad de luz, de variaciones en longitud de onda y el tipo de comportamiento, y eso nos va a dar una idea de los gaps o los huecos en la literatura que queremos rellenar. Entonces vamos a hacer esto. Hemos publicado hace unos años un estudio teórico de cómo llevar las características del sistema visual de un ave a nivel espacial, para tratar de generar mapas espaciales a nivel de paisaje y cómo podrían las aves estar obteniendo esa información. Y la otra cosa que estamos utilizando, no sé si conocéis de esto, que es visión forénsica. Entonces, hay todo un campo de la medicina y los abogados lo utilizan mucho esto para solucionar litigios de colisiones entre vehículos o cuando alguien atropella a alguien, pero tienen muy interesantes marcos teóricos. Entonces estamos tratando de
utilizar todos estos recursos para desarrollar estos nuevos modelos, para predecir el riesgo de mortalidad, predecir los efectos de la luz y luego utilizar estos test empíricos. La idea final es tratar de desarrollar estas luces que sean seguras, que estén adaptadas al ojo, a la visión de las aves y tratar de hacerlo en aves que tienen una alta mortalidad debido a colisiones con vehículos. Y con todo esto agradecer a las fuentes de financiación y si hay preguntas, las respondo. Gracias, muchas gracias.